Buenas noches, hermanos. Una bendición estar nuevamente con ustedes. Este es un servicio de la Oasis en Casa, de la iglesia Oasis de Amor de Cartago, ¿verdad? Que pues con el respaldo del pastor, don Rafael Villavicencio, Teresita Castro, pues tenemos la oportunidad de llegar a sus casas y para especialmente obviamente los miembros de la iglesia, pero también todos los amigos, los vecinos y todas las personas que quieran sacar un ratito para su crecimiento espiritual. Hoy pienso pues desarrollar, ¿verdad? Con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Que le pido que nos respalde, ¿verdad? Que pues haga claro lo que no tengo yo tan claro, ¿verdad? Y pueda ayudarnos a transmitir la hermosa palabra del Señor, las ideas tan fundamentales, ¿verdad? Que nos ayudan para tomar decisiones relevantes en nuestra vida, ¿verdad? El tema que les traigo, incluso es le he llamado, pues, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Quisiera primero, ubicarlos, ¿verdad? Ubicarlos un poquito en el contexto, ¿verdad? Y para eso me fui un poco a la historia, ¿verdad? A la historia, del pueblo de Israel, que es una historia, pues, bastante particular, ¿verdad? Ustedes pueden ver que el pueblo de Israel está ubicado en una posición muy estratégica, ¿verdad? En aquellos tiempos, de repente, pues los reinos, ¿verdad? Colindantes, grandes potencias se desarrollaban y querían conquistar de un lado a otro, ¿verdad? Y Israel, ¿verdad? Un pueblo muy pequeñito, ¿verdad? Y en medio ahí en un pasadizo, que ahora lo podemos ver ahí en un mapa rápidamente, ¿verdad? Pues tuvo que soportar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Tuvo que pues ver pasar ahí, les ponemos ahí a los asirios, a los babilonios, a los persas, a los griegos, a los egipcios, sirios, los romanos, y ahí sigue, ¿verdad? Ahí sigue porque incluso posteriormente, pues, hasta los ingleses estuvieron ahí en Palestina y no hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, Israel, pues ha sido, su ubicación privilegiada, pues ha hecho que sea muy apreciado, bueno, y hasta, ¿por qué no decirlo? Nuestro Señor de ahí, nuestro Dios también movió a Abraham del Ur de los caldeos allá por Babilonia y lo movió hasta ubicarlo en esta tierra que ha sido de bendición para la humanidad, porque de ahí estaba previsto que se iba a expandir el evangelio, ¿verdad? Pueden verlo aquí en este mapita, ¿verdad? Ahí pueden ver ahí la ubicación. Vean aquí Israel en esta faja, ¿verdad? Y que vean su ubicación, ¿verdad? Pueden ver ahí si los egipcios se hacían grandes y querían conquistar los terrenos, pues tenían que pasar por ahí y entonces dominaban ahí el pueblo de Israel. Que cuando eran los asirios, entonces los asirios venían y conquistaban a Israel, pues Israel no estaba en capacidad de enfrentar a estas grandes potencias, ¿verdad? Los persas y pues se acuerda que de cuando vino Cristo estaban ejerciendo dominio sobre Israel los romanos, ¿verdad? Los romanos. Esto es importante y les traigo esta idea de inicio, ¿verdad? Esto es importante para poder entender este pasaje que nos introduce el día de hoy, ¿verdad? Y que quisiera que lo leyéramos todos juntos, ¿verdad? Dice en Mateo 3, 1, 10, ¿verdad? Y este contexto les digo, pues nosotros bueno, y por la bendición de Costa Rica, ¿verdad? Que no hemos tenido muchos conflictos y entonces no estamos un poquito ajenos a toda esta problemática que sí lo entendían claramente los israelitas. Entonces, para comprender eso es que les doy un poquito esas referencias, ¿verdad? En Mateo 3, del 1 al 10, así dice la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vean, ese es un mensaje fuerte que pueden ver que generó impacto. Este mensaje de Juan el Bautista generó un gran impacto, y los israelitas, como dice ahí, muchos incluso salieron a buscar el bautismo de Juan, a confesar sus pecados. Vean lo fuerte que era este mensaje: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué era tan trascendente? Que incluso dice que hasta fariseos y los saduceos, ¿verdad?, que aún ellos se acercaban a ver esa enseñanza y esa exhortación de Juan el Bautista. Porque era trascendente, porque los judíos sí sabían, ¿verdad?, lo que nos cuesta a nosotros. Ellos sí sabían lo que significaba ver un reino en la colina. Ellos sí sabían cuando un reino se acercaba, qué pasaba. Ellos tenían muchísimos siglos de experiencia. ¿Qué pasaba en estos reinos antiguos? Pues que lo que pasaba normalmente es que pues le mandaban un pacto, ¿verdad? Un pacto era algo unilateral, contundente. Estas son las condiciones para que usted pueda vivir o morir, porque usted no estaba en condiciones de luchar contra ese reino, ¿verdad?, que se estaba acercando. ¿Qué hacían los reinos pequeños, como el caso de Israel? Pues nada más tenían que ver, bueno, sacamos aquí la cabeza un poco y contamos muy bien. Yo tengo cuántos caballos tenemos, tantos caballos, cuántas armas tenemos, tantas, y cuántas se ven ahí del ejército que está en la colina, no, es que son 20, 30 veces más. No tenemos ninguna opción. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues lo que pasaba es que el rey poderoso mandaba el pacto, y a usted le quedaba la opción de firmar, ¿verdad? Usted firmaba, ¿verdad?, o se moría. No había, el pacto no es un contrato, no era para que usted negociara: mira, estas cosas sí, no me gustan, esas cosas tal vez podemos dejarlas de esta otra manera. No, el pacto, el poderoso, el fuerte, ¿verdad?, él imponía, y a usted le tocaba la opción de aceptar o morir. Entonces, por eso, cuando ya no es ya no son los asirios, ya no son los persas, cuando ya no son los babilonios, sino el que está en la colina, es el reino de Dios, ¿verdad? Entonces eso generaba un gran impacto, y por eso salían y confesaban sus pecados, y por eso se sometían al bautismo de Juan las personas que Dios mismo pues había movido, ¿verdad?, y le permitía valorar ese gran hecho que estaba sucediendo en la historia de Israel y en la historia de la humanidad. En una forma particular, en una forma especial, el reino de Dios se ha acercado. Y aunque ese no es el tema, pero vean ustedes que después van a ver ahí cómo Pablo ahí nos aclara y nos define pues que cómo Jesús es el portador del nuevo pacto, ¿verdad?, el que viene y el que trae el nuevo pacto.
y nos trae, y nosotros qué nos corresponde con ese pacto. Pues es igual que en el tiempo antiguo, es un reino poderoso que está en la colina. Y entonces usted, que sería lo más sensato, pues también que saque la banderita y de dónde hay que firmar, porque no tengo opción de enfrentar a ese reino. Yo no tengo opción de enfrentar a Dios. Esto es lo que vamos un poquito a desarrollar, ¿verdad? Vean cómo pues no lo ocupaban mucho los israelitas, porque ellos tenían todo ese bagaje, y también tenían un conocimiento también fuerte de muchos años de caminar con el Dios verdadero, ¿verdad? ¿Cómo era ese reino que estaba en la colina, ¿verdad? ¿Cómo era ese reino? Hay algunas cosas, ideas fundamentales que tenemos que tener bien claras, ¿verdad? Ese reino, una idea fundamental que nos trajo, ¿verdad?, es que era el reino de un único Dios. Que ustedes dirían, bueno, mira, pues eso lo veo muy normal, lo veo muy normal ahora, y con todo el desarrollo del cristianismo y sobre todo en la parte occidental, pero eso era terrible, una idea revolucionaria. La idea de un solo Dios es una idea revolucionaria. Entonces, este reino de Dios era un único Dios verdadero. Un único Dios verdadero. Entonces, la palabra, bueno, como esta es una idea básica, la palabra, y muy importante para los creyentes, ustedes les van a encontrar, pues yo diría que cientos de pasajes donde la reiteran. Aquí les resalto dos, ¿verdad? Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, en Jeremías 10:10. Esta es muy conocida, ¿verdad? Que lo tenemos ahí, está en la iglesia, ¿verdad? Escrita. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:16. Entonces, no como por siglos lo pensaban los griegos y los romanos, de esa gran cantidad de dioses, y que se peleaban, y que a veces estaba uno, a veces estaba otro haciéndose fuerte. No esas ideas como el caso de los indios, de que usted puede 3 millones de dioses, y que su familia puede esforzarse, ir y comprar un dios con un poquito más de incidencia o de poder. No, es un único Dios creador de todo, un único Dios, el eterno, ¿verdad?, no pasajero. O sea, el puesto de rey en el reino de Dios está ocupado. Es una idea básica, ¿verdad? Una idea básica que nos ha costado asimilar. Y vea que hasta los ángeles, porque hasta los ángeles, teniendo todos un grupo de ángeles que quiso apropiarse del trono de Dios, ¿verdad? Otra idea, ¿verdad? Otra idea importante de este reino que está en la colina, ¿verdad?, es que es un reino verdadero y eterno. Verdadero y eterno. Dice la palabra, ¿verdad?, que les menciono dos citas. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 5:13. Tenemos también el Salmo 89:11 y muchos más. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Entonces tenemos un solo Dios, pero también tenemos un único reino verdadero y eterno. Un único reino poderoso, y realmente un único reino, porque vamos a ver pues que hay otros que se llaman reinos y que se pretenden reinos, pero no son ni verdaderamente un reino, ni tampoco son transitorios y temporales, y están con alguna autoridad,
en los términos que Dios lo ha definido y Dios lo permite. Tenemos también otra idea, que es bueno también, porque el humanismo, ¿verdad? El humanismo que cada vez ha ido calando un poco en este mundo, ¿verdad? Y que ha traído confusión en el sentido de este tipo de humanismo que resalta al hombre y que al final que el hombre esté contento es lo más importante y que no, ojalá que no lo molestemos en nada y que pueda cada uno pues hacer lo que cada uno lo considera en su momento. Pues eso choca con la idea de este reino, que es un reino teocrático, no es democrático, no es que, mira, vamos a votar para ver si el otro, tal vez en los otros 5 años ponemos a otro Dios. No, eso no, esa idea no es la idea del Dios único y del Dios verdadero. La palabra claramente nos dice, ¿verdad? Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, ¿verdad? Por eso hablamos de un pacto, de un reino poderoso, y por supuesto que esos los israelitas lo pudieron ver, lo pudieron entender, por lo menos los que en su momento salían y muchos de los que continuaron, ¿verdad? Obviamente había gente que se acercaba pues para meramente curiosidad, como en todo lado, pero había mucha gente que sí podía oír el mensaje de Dios. Dice, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Les decía, este reino, y Dios reparte la autoridad, reparte los tiempos, reparte las condiciones. Nada se sale de la mano de Dios, ¿verdad? Lo que está... Por supuesto que muchas cosas ustedes dirán, ¿verdad? Y con toda razón, que el hombre, pues en mucho, pues contradice a Dios. Incluso hasta el mismo Cristo nos dice, mira, les es permitido golpearme, condenarme, ¿verdad? Les ha sido permitido, hasta donde Dios lo ha permitido y lo permite con un propósito claro, ¿verdad? Y lo permite porque está bajo una estrategia definida, ¿verdad? Aquí no hay accidentes, aquí no hay casualidades, aquí no hay que es que falló el plan y nos vamos al plan B, al plan C, al plan D, ¿no? Eso le pasa a los hombres, eso les pasa a los imperfectos, pero eso no le pasa a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos un reino donde el trono, que como lo decía antes, está ocupado y decide, ¿verdad? Y tiene toda la autoridad, ¿verdad? Tiene todo el poder, tiene todo el imperio, ¿verdad? Otro aspecto del reino de Dios que estamos hablando, ¿verdad? Que positivo, ¿verdad? Obviamente pone las condiciones, define el pacto, ¿verdad? Y pues no traigo, y eso ha sido tema de muchas enseñanzas, incluso con el pastor, de todas las cosas que pide Dios, el orden de Dios, ¿verdad? Que no es la idea de este momento, ¿verdad? Desarrollarlas, que ustedes ya la conocen obviamente y que está fundamentada en todos sus mandamientos y en su carácter, ¿verdad? Pero el hecho de aceptar el pacto de Dios, las condiciones de Dios, en los términos de Dios, también nos trae importantes beneficios. Aquí menciono en forma general 2 elementos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Vean qué bendición, ¿verdad? Vean qué bendición. O sea, este Rey poderoso pues está de nuestro lado, ¿verdad? Incluso quiere que seamos parte de su familia, ¿verdad? Eso está dentro de ese nuevo pacto,
¿verdad? Eso está dentro del pacto de Dios con el hombre, ¿verdad? Desde los inicios, ¿verdad? Desde los inicios, por eso el propósito, y lo dice muy bien en Juan 17, ¿verdad? Que el propósito es que seamos uno, ¿verdad? Para que sean uno, como el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Entonces, de Dios salimos y hacia Dios vamos, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Que cuesta mucho, ¿verdad? Que cuesta mucho porque somos bien complejos, ¿verdad? Bien complicados. Pero aquí está también, no temáis, vean ustedes cómo nos habla, ¿verdad? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces ese reino resultó que no es un reino tan lejano como lo veían los griegos y los romanos, ¿verdad? Y caprichoso, abusivos, no. Es un reino que más bien quiere ser, además de ser rey, ¿verdad? Nos propone, ¿verdad? Y nos bendice adoptándonos, como dice ahí, para que seamos parte de su familia, para que seamos sus hijos. Entonces, pues eso es bien valioso para nosotros, eso es bien valioso para nosotros, que ese rey que está fuerte y poderoso, que está en la colina, no nos quiere afectar, no nos quiere dañar, al contrario, más bien quiere hacernos parte de su familia, de su reino. Eso sí, ¿verdad? En sus términos. Eso sí, en sus términos. Eso sí, hay que tener clarísimo, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad? Los hijos, ustedes en un reino los ven y les pueden decir príncipes, quizá les podríamos decir príncipes, pero los príncipes no reinan, ¿verdad? Nosotros como hijos somos parte de la familia de Dios, pero nunca va a cambiar el hecho de que también nosotros seamos súbditos, ¿verdad? Que también nosotros seamos súbditos de Dios, ¿verdad? Súbditos del Rey. Tenemos esa doble condición, la condición que nos bendice de ser hijos, pero una condición que nunca perdemos, de que siempre vamos a ser súbditos del Rey. ¿Por qué? El puesto de Rey está ocupado. Venimos con algunos reinos, ¿verdad? Algunos reinos que compiten, ¿verdad? Que nos distraen, que nos afectan a hacer la voluntad de Dios y poder alcanzar esos grandes beneficios, ¿verdad? Que nos motivan a rebelarnos, de por sí que no nos cuesta, ¿verdad? Pero que nos facilita, ¿verdad? Nos facilita eso. Tenemos y en una forma muy breve, ¿verdad? Pero que no es el tema, pero si ustedes pueden ver, pues es el mismo Cristo que nos habla del reino de Satanás, ¿verdad? Dice un reino que es un reino falso, ¿verdad? Un reino falso y un reino temporal, ¿verdad? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. También este reino es un reino ya juzgado, ¿verdad? Es claro, ¿verdad? En Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9, ¿verdad? Y vean ahí lo que nos dice, el cual engaña al mundo entero. Pues sí, definitivamente, y por eso nos advierte mucho la palabra, ¿verdad? De que tenemos que cuidarnos, que obviamente tenemos que apartarnos y pedirle a Dios que nos libre del mal, ¿verdad? Pero tenemos otros problemas, quizás mayores, ¿verdad? Ahora lo seguiremos avanzando, ¿verdad? Bueno, uno que también, bueno, y más ahora, aunque no espero desarrollarlo mucho, en otra oportunidad tal vez, ¿verdad? Que si existe la posibilidad, es el caso del reino de los hombres, ¿verdad? Los gobiernos, ¿verdad? Empezando, nomás nos habla Gedeón con una gran claridad, ¿verdad? Como él era juez,
Y recuerden que pues al principio eso promovió para organizar el pueblo de Israel, promovió nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que se definieran jueces para ayudar a ordenar la cosa de todos, ¿verdad? Y Gedeón tenía muy claro, una cosa era juez, que era lo que se ocupaba, y otra cosa era el puesto de rey, que ya estaba ocupado. Dice Gedeón, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Jueces 8:23. Acepto ser juez, pero no seré señor de ustedes. Ya ustedes tienen un señor, ¿no? Y lamentablemente ya posterior con Samuel, el profeta de Dios, empezaron las murmuraciones de efectivamente algunos hijos habían caído, ¿verdad? En desobediencia, y la gente inquieta pues quiso resolver y con un ánimo de ser iguales a otros reinos vecinos, ¿verdad? de Canaán, ¿verdad? Entonces le propusieron a Samuel, ¿verdad? Que nombrara un rey. ¿Qué nos dice en 1 Samuel 8, 6, 7? Y aquí está la posición que nos hablaba Gedeón. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo con todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, ¿verdad? Para que no reine sobre ellos. Eso pretendía, y muchas veces eso pretendemos, ¿verdad? Que no reine sobre nosotros, pero el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Y el reino de Dios es todopoderoso, es un imperio, ¿verdad? Como hemos visto, y no es una opción, de que siquiera aceptamos o no aceptamos el reino de Dios. Al final todos vamos a tener que aceptar la voluntad de Dios, absolutamente todos, ¿verdad? No vamos a salirnos de ahí, ¿verdad? En este espacio que tenemos de tomar decisiones, en algunos aspectos es que nos enseñoramos, ¿verdad? Dice también el caso del reino de los hombres, que no son completamente malos, dice, hay una necesidad y una utilidad del gobierno, y por eso los cristianos somos llamados a contribuir a los gobiernos comunales. Incluso pues algunos cristianos pueden contribuir hasta en política con los planteamientos y con todas las ideas fuertes que da el cristianismo para la convivencia de los hombres. Entonces, por eso es que en 1 Pedro 2, 13, 14, vea cómo nos habla el Señor. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hay una función para quienes asumen autoridad, ¿verdad? Para quienes ejercen, ¿verdad? Y se preocupan por las cosas de todos, ¿verdad? Aunque no son reyes en el sentido estricto de cómo se hablaba en los gobiernos antiguos, los reyes antiguos, y mucho menos como en el caso del reino verdadero, ¿verdad? Y son reinos, gobiernos más bien temporales, ¿verdad? Que van a terminar, ¿verdad? Y que tienen un poder muy limitado, ¿verdad? Lo decía Jesús, respondió Jesús cuando Pilatos ahí lo emplazaba, y dijo, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. En Juan 19:11. Ninguna autoridad tendrías sobre mí. Recuerde que el mismo Jesús decía, si mi reino no es de este mundo, pero sí, porque si no, pues yo fácilmente, mi Padre mandaría gran cantidad de ángeles
para defenderme, pero ese no era el propósito de Dios. Esa no era la manera en que Dios quería hacer en nosotros su carácter, ¿verdad? Formar en nosotros su carácter, ¿verdad? Dice, y tal vez esta es la última parte que les quisiera, porque es bien relevante, que nos afecta, ¿verdad? Que nos desvía, que nos dificulta aceptar la voluntad de Dios. Y es que quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos hacernos nuestro propio reino, mi propio reino. Dice, es claro que el hombre, ¿verdad? Fue bendecido por Dios grande y abundantemente. Vean ustedes la inteligencia, vean ustedes con respecto a las otras criaturas, ¿verdad? Esa creatividad, solo vean la perfección hasta el mismo cuerpo, ¿verdad? Ahora con la pandemia, decía en otra oportunidad, ¿verdad? Con la pandemia final, ¿quién ha salvado a la mayoría de los millones que han tenido ya la enfermedad y han salido adelante? Pues al final es todos los mecanismos de defensa que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Entonces somos de una criatura exaltada por el mismo Dios y con un gran propósito, ¿verdad? Para incluso pues como lo dice la palabra y lo resume Juan, ¿verdad? Lo dice Jesucristo en el caso propiamente que nos dice para que seamos uno como Él y el Padre son uno, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué gran propósito hay para el hombre. Pero, ¿verdad? A pesar de esa circunstancia, caminamos en una fragilidad y una gran debilidad que nos ayuda a ubicarnos dentro del reino de Dios. Nos ayuda a no endiosarnos. En Jeremías 10:23, vea cuántos siglos han pasado y vea la claridad de Jeremías. Conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, ¿verdad? No somos señores de nuestro camino, ¿verdad? Somos mayordomos. Todo lo que tenemos, ¿verdad? Es porque lo que somos, lo que tenemos, es porque Dios nos lo ha concedido. Dice Jesús en forma tajante, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5, ¿verdad? Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, la fragilidad y la limitación del hombre pues no debería de ser muy difícil asimilarlas y aceptarlas, ¿verdad? Sin embargo, pues no lo tienen que resaltar una y otra vez y vea todo lo que genera que podamos asimilar eso, ¿verdad? Hasta sufrimiento, ¿verdad? Porque de esas debilidades que han sido necesarias en el diseño de Dios para con nosotros, de ahí también generan algún grado de sufrimiento cada vez que nos equivocamos y cada vez que pecamos y dañamos a otros, ¿verdad? Pero hasta eso fue parte, ¿verdad? Es parte, ¿verdad? De cómo lograr que en vez de hacernos robots que cumpliéramos la voluntad de Dios, pues a darnos autoridad y hacernos más semejantes a Él, ¿verdad? Como un buen padre que quiere que sus hijos crezcan y aprendan y tengan lo mejor de Él, ¿verdad? Dice, para recordarnos nuestra fragilidad, ¿verdad? Son muchísimos los pasajes de la Biblia, ¿verdad? Aquí menciono unos 3 elementos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. Ni unos centímetros podemos crecer, ¿verdad? Y después me gustaría verme un poquito más. No le gustaría ni no le gustaría. Simplemente pues ya eso
Dios lo definió. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. ¿Cómo nos atrevemos, verdad, a nosotros a incluso trazar otros caminos, ¿verdad? Como hace ahora el mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Vivan sin límites, ¿verdad? Y vean ustedes todas las situaciones que se generan, ¿verdad? Ya y cómo la misma familia la han venido deteriorando, y todos los conceptos y todo en función de que el hombre se sienta bien y que se sienta confortable. Y entonces forman una nueva visión. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Cómo vamos? No seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Cómo vamos a nosotros como criaturas poder determinar qué nos conviene, qué es mejor para nosotros? Cuando el Creador, el Dios Todopoderoso, el que tiene toda la sabiduría, fue quien lo definió, ¿verdad? Dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. En Salmo 39:6, ¿les parece conocido? A pesar de los siglos que han pasado, de que se escribió, todavía seguimos ahí en ese, haciéndonos dioses de las riquezas y acaparando cosas que al final ni siquiera sabemos quién las recogerá, ¿verdad? Pues el hombre lucha contra Dios. Por eso la palabra nos habla de insensatos, ¿verdad? Que poco sentido tiene luchar contra Dios, ¿verdad? Y nos lo dicen expresamente, eso de esa lucha, ¿verdad? ¿Qué nos corresponde cuando está el reino de Dios en la colina, ¿verdad? Lo que nos corresponde es mirarnos, qué somos, ¿verdad? ¿Qué poder tenemos? ¿Qué sabiduría podemos acumular en los años de vida? ¿Cómo podemos luchar contra Dios? Por eso se le llama insensatez. Dice la palabra en Romanos 9:20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Verdad? ¿Cómo el barro va a cuestionar a su creador? ¿Verdad? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que Pablo andaba persiguiendo cristianos, según él, en nombre de Dios, ¿verdad? Y incluso fue testigo en la muerte de Esteban, cuando apedrearon a Esteban. Pero aquí le dice nuestro Señor Jesucristo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? El aguijón, algo duro, afilado, y golpearlo con nuestro puño, lo único que hacemos es maltratarnos, es sufrir. Pues eso es lo que le queda al hombre luchando contra Dios. Al final de cuentas nunca va a ganar, nunca va a imponer sus propósitos, pero sí está garantizado que va a sufrir. Por eso dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En esta situación pues es Jesús que nos emplaza, ¿verdad? Con este evangelio, ¿verdad? Que como empezó Juan el Bautista, lo continuó Jesús. Después los mismos apóstoles, con el respaldo del Espíritu Santo, siguieron con esas buenas nuevas, ¿verdad? Que dice, arrepiéntate, ¿verdad? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y es cambiar de rumbo, cambiar de vida, ¿verdad? Ajustémonos, ¿verdad? Para que podamos recibir las grandes. Por eso son buenas nuevas, porque eso nos permite vida eterna, nos permite vivir, ¿verdad? Plenamente con el respaldo del Dios del universo, creador de todo, ¿verdad? Que nos ofrece, ¿verdad? Nos ofrece ser sus hijos, ¿verdad? Pero como hemos insistido, seguimos siendo súbditos.
seguimos siendo súbditos de Dios, ¿verdad? Que eso no tenemos que olvidarlo. Aquí les menciono nada más, recapitulo las conclusiones, ¿verdad? De que hemos conversado. Un Dios único, creador, poderoso, bueno y justo. Es una idea fundamental, ¿verdad? Para el cristianismo, ¿verdad? Un único reino, verdadero y eterno. Todos los demás son pasajeros. Algunos completamente falsos, unos con autoridad limitada, un reino verdadero, un reino eterno, solo el reino de Dios. Un limitado poder del mal, efectivamente, ¿verdad? Se le ha permitido, y se ha permitido que el mal también tenga su espacio, y nosotros mismos, no solo el caso del maligno en sí, sino nosotros mismos, digamos, generamos mal, ¿verdad? Con nuestra desobediencia y nuestra endiosamiento y nuestra lucha contra Dios. Y eso genera también sufrimiento, ¿verdad? Para nosotros y también para nuestro Padre Celestial. Dice, un gobierno civil, temporal para el servicio del hombre. Todas las autoridades que están en eminencia pues responderán ante Dios y pusieron primero el servicio, primero tomaron en cuenta el valores y los principios de Dios para con el pueblo y con la autoridad que les fue otorgada, ¿verdad? Es insensato luchar contra Dios, ¿verdad? No nos corresponde el arrepentimiento y procurar agradar a Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos corresponde, ¿verdad? Cambiar de rumbo, ¿verdad? Nos corresponde rendirnos, ¿verdad? Ante el trono de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y aceptar, como dice ahí, y con gratitud y con gozo, recibir, ¿verdad? Aceptar lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Pero son buenas nuevas, ¿verdad? Son buenas nuevas porque tenemos un Dios bueno que nos ama, ¿verdad? Un Dios bueno que se ha tomado muchísimas molestias, ¿verdad? Y ha incluso el dolor del Santo Espíritu de Dios por nuestros pecados, ¿verdad? Pero todo eso en ánimo de ayudarnos a ser uno, como el Padre y yo, decía Jesucristo, somos uno. Qué bendiciones, hermanos, es la palabra del Señor, ¿verdad? Qué perlas preciosas, ¿verdad? Podemos encontrar en ella, y pues que les animo, ¿verdad? Para seguir creciendo, seguir estudiando y mantenernos firmes, porque no tenemos otra opción, ¿verdad? No tenemos otra opción, no hay otros reinos, hay solo un solo rey, un solo reino verdadero. Bendiciones y buenas noches, hermanos.